En primer lugar, presentaremos la descripción de los hechos. Se trata de una vivienda del asentamiento humano de Santa Rosa de Huáscar, donde se produjo el ataque alrededor de las 9:30 de la noche, del domingo 2 de enero del 2022. El espacio prefabricado fue violentado por al menos 5 delincuentes, que tiraron los clavos de las ventanas de madera de la casa. Al parecer, los delincuentes aprovecharon de la poca gente y robaron comida, cilindros de gas y hasta la cocina. Laura Roque, jefa general de ollas, nos dijo: nos quitaron los víveres, la cocina, los cilindros de gas, las ollas, nos dejaron casi vacíos. Se lo llevaron todo. Eran sacos de azúcar, aceite, leche, avena. Se llevaron prácticamente todo. Esta es la primera vez que tenemos un problema como este. También afirma que fue a poner la denuncia en la comisaría Santa Elizabeth, pero no le permiten denunciar porque el lugar donde pasó el robo ya no es el mismo. En total, unas 80 personas, 20 hogares aproximadamente, se han visto afectadas por este robo. El derecho de la libertad de asociación que nuestra Constitución política consagra. Artículo 2. Toda persona tiene derecho a asociarse y a constituir fundaciones de diversas formas, organizaciones jurídicas sin fines de lucro y sin autorización previa y con arreglo de la ley. No pueden ser disueltas por una resolución administrativa. ¿Sí? Este derecho fue violentado cuando la olla común del barrio unido de Santa Rosa de Huáscar de San Juan de Urigancho fue saqueada, ya que personas inescrupulosas ingresaron al lugar donde se encontraban guardados los víveres, al igual que la cocina, el balón de gas, las ollas, y las hurtaron, ¿sí? Luego de estos hechos, algunos vecinos reportaron el robo, pudieron ver quiénes personas fue, pero no quisieron dar testimonio por temor a represalia de las personas que hurtaron las cosas. Esto se hubiera podido evitar si tan solo las autoridades hubieran tenido control de los lugares alejados, donde, por ejemplo, se encuentra la olla común, ¿sí? No dejándola a la suerte de cada uno. En este caso no se cumplieron los derechos civiles, ya que no hubieron autoridades para poder... Bueno, como segundo derecho tenemos el derecho a la alimentación. El derecho de tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante la compra de dinero, una alimentación cuantitativa y cualitativa, ¿sí? Adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población que pertenece al consumidor y garantice una vida psíquica, física, individual, colectiva y libre de angustias satisfactorias y dignas, ¿sí? Lo anterior exige la disponibilidad de los alimentos en la cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada, y la accesibilidad de estos alimentos en formas sostenibles que no dificulten el goce de otros derechos humanos, ¿sí? El derecho a la alimentación no significa dar alimentos gratis a todo el mundo. El derecho a la alimentación significa más bien que los gobiernos deben respetar, proteger y garantizar el derecho de la alimentación, como se explica en la observación general número 12. ¿Sí? La obligación de respetar el derecho a la alimentación significa que los gobiernos no deben violar dicho derecho. La obligación de proteger el derecho de la alimentación significa que los gobiernos deben proteger a sus ciudadanos contra las violaciones cometidas con otros agentes, como en el caso que vimos del robo de las ollas comunes, ¿sí? La obligación de garantizar el derecho a la alimentación significa, en primer lugar, que los gobiernos facilitar el derecho creando condiciones propias y autosuficientes en materia de alimentos, y en segundo lugar, que los gobiernos deben ser quienes en última instancia proporcionan los alimentos a las personas que no pueden conseguirlas tan fácilmente y que no pueden procurárselos por sí mismas a razones de fuerza mayor. Por ejemplo, las personas que están en la calle, que no pueden trabajar, los entre comillas, los que son mendigos quizá, ¿sí? Dicho esto, la emisión de cupones de alimentos y el suministro de alimentos en los establecimientos penitenciarios sería una buena idea, al igual que las ollas comunes, al igual que los comedores populares. Bueno, eso sería todo y doy paso a mi compañero. Bueno, gracias por el pase, compañero. Todas las personas acá en esta vida tenemos derechos. Tenemos derechos, sea una persona adulta, sea un niño, sea un adolescente, sea una persona con discapacidad. Igualmente todos tenemos derechos y se debe respetar, obviamente, por obvias razones. Además, que si tenemos derechos, tenemos deberes que cumplir. Y es muy necesario para vivir en esta sociedad y para poder convivir en ella. Bueno,
En otro lado, estoy hablando sobre una noticia que está hablando un poquito más de un robo de una olla común, que se ha dejado de alimentar gracias a este robo a muchos niños. Y a lo que yo quiero llegar más del robo es, ¿dónde están los padres de estos niños? ¿Y por qué el Estado no está haciendo nada al respecto con estos niños o con esta olla? Bueno, el mismo Estado tiene el deber de la protección de los niños que han sido perjudicados si es que no tienen algún apoderado, madre o familiar. Bueno, además que según la ley que reconoce las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios promoviendo su emprendimiento, dice en el artículo 1, el objetivo de la ley, explica y dice que esta ley tiene por el objetivo reconocer las iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria, ojo, denominadas ollas comunes. Entonces, ¿dónde se encuentra el deber del Estado en ayudar a esta olla común? Sabiendo que los mismos encargados de esta olla fueron a la comisaría a hacer la denuncia y la policía se negó rotundamente en ayudarlos. Y bueno, en caso los niños tengan familia o padres, tienen el derecho obviamente de buscar ayuda del gobierno, porque según el artículo 481, criterios para fijar alimentos del Código Civil, no está diciendo que los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quienes los piden y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente obligaciones que se haya el sujeto deudor. Bueno, con eso le doy pase a mi compañero. Principalmente recordemos que la olla común es un apoyo a las personas más necesitadas donde sufren de escasez económica. En cuanto a las personas autorizadas de brindar dicho apoyo, no respetan la entrega de alimentos según lo determinado. Además, en la actitud no tienen respeto porque han impactado en la olla del hogar de cada familia necesitada. No existió respeto entre los protagonistas en el caso elegido, ya que el respeto a lo ajeno implica poder sentir, conocer que no se debe disponer de lo que no es propio, y si en determinado momento se necesita de algo ajeno, lo que no es nuestro, no podemos simplemente tomarlo si no tenemos la aprobación de su dueño. Ahora procedo a pasarle el pase a mi compañera para poder seguir hablando de este caso. Muchas gracias por el pase, compañero. Yo hablaré sobre el pluralismo, la tolerancia y el diálogo. Según a lo que yo he investigado al respecto con el robo de una olla común, no hubo respeto ante el principio de pluralismo, pues, según Cortina, nos define al pluralismo moral en compartir esos mínimos morales de justicia, aunque se discrepe en los máximos de felicidad. A su vez, el pluralismo expresa ese principio de tolerancia. ¿Y qué es la tolerancia? Pues es aguantar o soportar algo que se considera indebido o malo. También se le denomina el respeto activo. También nos comenta que el diálogo constituye esa forma ideal de comunicarnos. Dicho todo lo anterior, relacionamos estos conceptos con nuestro caso presentado y podemos concluir que no hubo ese respeto ante el pluralismo, pues los delincuentes no tuvieron en cuenta estos mínimos morales de justicia, pues desacataron totalmente estos, que son la dignidad, la igualdad, el respeto, la justicia y las condiciones de una vida digna. A su vez, tampoco hubo diálogo, pues si los delincuentes necesitaban tanto esto que habían robado, tan solo hubieran dialogado con las encargadas de la olla común para que ellos también conformasen esta y hubieran llegado a un acuerdo y nunca hubiera sucedido este robo. Sin embargo, creo yo que sí hubo tolerancia,
en parte solamente de las encargadas de la olla común, al momento de poner la denuncia en la comisaría Santa Elizabeth, pues fueron totalmente tolerantes ante el mal acto de esta comisaría, el no dejarles realizar la denuncia. Aún así, ellas siguieron insistiendo hasta que se les realice. Le doy pase a mi compañero para que pueda continuar con nuestra exposición. En el caso hubo solidaridad por parte de las encargadas en organizar las ollas comunes y según Paula en el año 2020 nos comenta que la solidaridad puede venir de cualquiera y también aplicarse a cualquier persona, incluyendo familiares, amigos, vecinos o incluso personas desconocidas, como niños, adolescentes o adultos que están en una situación de vulnerabilidad o poseen escasos recursos económicos. Y también nos dice que la solidaridad es una virtud porque por ella somos más unidos a las demás personas, compartiendo sus intereses, inquietudes, necesidades, sin necesariamente tener un lazo afectivo que nos una. Es decir, la solidaridad es una virtud porque nos acerca a personas que necesitan bondad o apoyo en su vida. Sin embargo, en el caso no hubo solidaridad por parte de los delincuentes por cometer tal acto y también no hubo solidaridad por parte de los policías por no ser empáticos y ayudarles a esas personas que estaban pasando por esa mala situación. Y bueno, eso sería todo por mi parte y ahora le doy pase a mi compañero. Con esto concluimos con nuestra exposición de nuestro trabajo final. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.